Hola amigos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo tener 1000 canales gratis? Fácil, solo con internet y un sistema de Smart TV. En el primer video les explico cómo hacer su cable de red para que lo instalen del modem al televisor, ya que por Wi-Fi funciona muy mal y recomiendo tener más de 10 megas para este sistema. Para el cable necesitamos un conector RJ45, un pelacables o si tienes una navaja o un cuchillo que no corte mucho, y una ponchadora que es muy indispensable. Se puede comprar en cualquier ferretería. Esta tiene varios puertos, lo importante es que tenga RJ45 y un cable de UTP. Recomendamos el categoría 5E ya que es mucho más fácil de manejar, la chaqueta remueve más fácil y por eso no se daña tanto al momento de cortarla. Estos son todos los materiales para nuestro cable de red, que es el primer paso para nuestra televisión gratis. El primer paso es pelar la chaqueta, vamos a quitarla, entonces con el pelacables le damos una vuelta fina, evitando que la cuchilla entre donde no debe entrar y nos dañe los cables internos. Para poder meter el conector, porque la chaqueta hay que quitarla, organizar los cables y poder meter el conector. Los conectores deben estar de manera frontal al momento de ingresar los cables. Así podrás ver hasta dónde entra el cable y no cometas el error de que no te lleguen y no los ponches bien. Para este proceso existen dos normas, la tipo A y la norma tipo B. La tipo A es una norma internacional creada por Estados Unidos, la cual es la más utilizada a nivel mundial. Es la norma que ahora Colombia está utilizando, por eso recomendamos que lo hagamos. Vamos a ver cómo se hace el procedimiento. Giramos con despacio, retiramos la chaqueta, procedemos a desentorchar el cable. Lo ideal para esto, que es lo más recomendable, es jalar un poquito hacia atrás los cables para que la chaqueta nos libere el cable y lo podamos ingresar después en el conector. Como tal, esos cables, si tú los poncharas de manera directa sin cumplir con la norma, es probable que te va a funcionar, ya que simplemente es un cable que va del punto A al punto B. Bueno, estiramos bien nuestro cable, jalamos la chaqueta hacia atrás un poco, los terminamos de organizar. Debemos dejar los cables muy bien templados para que estos cuando entren en el conector no nos generen problemas y la cuchilla no los alcance a coger. Voy a pasar el video un poquito más rápido para que no se nos haga muy largo este video. Un truco que yo utilizo es doblarlos a medida que los voy alisando, doblarlos para que ellos al juntarse queden bien rectos uno contra el otro, ya que si solamente lo alisamos con el dedo, cuando lo vamos a meter en el conector tienden a desorganizarse. Después de que los tenemos listos, lo cortamos a la medida que lo necesitamos. Tratar de que la medida sea un poquito más grande que el conector. Recuerda, ingresarlo con los dientes mirándote a ti, o sea, de manera frontal. Ingresa los cables, revisas que todos lleguen hasta el fondo. Luego en el puerto indicado procedemos a poncharlo. Bueno, aquí vemos que la chaqueta que habíamos jalado hacia atrás, ahora la ingresamos al conector para que cuando suba y cierre la palanca quede la chaqueta dentro.
haciendo que el conector quede mucho más firme y no queden los cables pelados hasta afuera. Validamos que todos hayan quedado bien ponchados. Se debe ver la cuchilla atravesando el cable. Por ambos lados debe estar muy bien ponchado. Ya quedaría listo para retirarlo de la ponchadora. Así nos queda el conector. Jalamos la palanquita para que haga clic cuando lo ingresamos en el modem y en el televisor. Pero nos quedó listo ya para utilizarlo. Aquí tenemos nuestro cable de red en ambas puntas. Nos quedó muy bien. Ahora es cuestión simplemente de ensayar que nos funcione correctamente, pasándolo a un computador o un televisor, lo que nos quede más fácil. Nuestro cable de red vamos a ensayarlo en este caso en un computador. Lo conectamos en el puerto del computador. Un poco difícil, pero es posible. Luego lo conectamos a nuestro módem. Aquí tenemos el módem, lo conectamos. Y si todo está correcto, el módem empezará a buscar la señal que emite el computador, parpadeando con una lucecita. Correcto, aquí funciona. Y vamos a actualizar para que nos cargue el internet, que está cargando. Y listo, nos carga correctamente el internet. Ahora este cable lo vamos a utilizar directamente es para nuestro televisor. Recuerda darle like a este video, suscríbete y compártelo para la segunda parte de cómo configurar el televisor.